Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Quiero darles la bienvenida a este nuevo estudio bíblico sobre la continuación de la quinta dispensación. Que Dios bendiga sus vidas. Quisiera comenzar, como siempre, orando para poder entrar de lleno a esta parte final de la dispensación. Vamos a inclinar el rostro un momento, por favor, y podamos agradecer. Dios maravilloso, te damos gracias. Estamos nuevamente en este lugar para poder, Señor, estar reunidos delante de ti y aprender más acerca de esta dispensación. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, fortalécenos, danos entendimiento, dirección, luz para poder la palabra de Dios, Señor, y también la historia como se requiere, Señor, de una manera, Dios maravilloso, que se pueda comprender. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con la quinta dispensación hasta su terminación en este día. No olvidemos que habíamos visto que esta dispensación está comenzando con Moisés. Ese es el punto de partida, y a partir de Moisés vamos a continuar, como ayer habíamos visto, todo el Antiguo Testamento prácticamente hasta cerrar, ¿no?, el Antiguo Testamento. Y ahí nos habíamos quedado. No olvidemos que toda esta dispensación es muy larga y la verdad, vamos a ver hoy también que hay otros factores que se mueven, que no necesariamente son bíblicos, pero que se van a ir moviendo alrededor del transcurso, especialmente intertestamentario, ¿no?, entre los testamentos. Vamos a comenzar desde el punto cuando habíamos quedado al final del Antiguo Testamento y quisiéramos ubicarnos en la línea del tiempo. Esta va a ser una línea del tiempo universal, en el cual vamos a poner las potencias mundiales que menciona la Biblia y que también la historia universal lo certifica. Desde el tiempo, por ejemplo, de Egipto, Asiria, Babilonia, estamos con Grecia, o persas, Grecia y Roma. Esas son las potencias mundiales, imperios grandes que prácticamente se desarrollaron en relación a la nación de Israel en específico, porque de repente por ahí hay otras naciones, otros imperios que han sojuzgado, digamos, en otras partes del mundo, pero tienen no que ver en realidad con la historia bíblica, porque estos imperios, como el imperio Mauryan de la India, Yan de China, Canuto turco en Islam, los califatos, por ejemplo, de Rashid, Omed, Abbasad, o las dinastías de China, de Tang, de Ming, el imperio otomano. Bueno, estos imperios que están alrededor, que se extienden por Asia Menor, por África, por China, no los estamos tomando en cuenta porque estamos entendiendo de que la historia bíblica la queremos compatibilizar con la historia universal, porque también estas naciones fueron imperios poderosos en su tiempo. Si nosotros ubicamos la historia bíblica, por ejemplo, desde esta perspectiva, vamos a ver aproximadamente que el año 1600 al 2000 aproximadamente, miren ustedes, acá estaría, por decir, el éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Estamos hablando del año 1500 aproximadamente 50 al 2000, ¿no? Y no vamos a ser tan precisos con los años, pero eso es lo que nos arroja la historia aproximadamente, considerando que estas fechas de arriba son los tiempos en los cuales han regido estas naciones, como por ejemplo Egipto del 5500 al 2020, Asiria 2025 al 620,
Babilonia del 626 al 556, los persas del 539 al 331, los griegos del 331 al 323, y Roma estaría ya como una potencia hegemónica, el 58, que sería, digamos, la consolidación del imperio, porque ellos ya estaban mucho más antes conquistando en sus famosas guerras púnicas, guerras galias, pero el 58 ya se imponen como imperio, y este imperio político va a tener su duración al 476 después de Cristo, ahí donde termina la Roma política, ahí es donde acaba, ¿verdad?, este tiempo. Entonces, paralelamente, nosotros encontramos que ya para el año 1500 al 2000 aproximadamente se encontraba el Éxodo, ya al finalizar la potencia de Egipto prácticamente. Podemos entender que la división del Mar Rojo y todo el embate que dio Dios contra la nación de Egipto fue prácticamente casi su final. Aún había tenido mucha hegemonía, mucho poder, mucha fuerza anterior a esta situación. Dios había visto el tiempo correcto. Ya que estamos entrando al tiempo de los asirios, y ahí vamos a ver otra figura, como por ejemplo el año 722, que está aproximadamente por esta fecha, y aquí el 722 antes de Cristo sería la toma de Israel, ¿no? Israel, que por espacio de 200 años habían estado en la historia, y son los asirios justamente quien ponen fin a toda la dinastía del norte, y ahí termina. Ayer lo habíamos visto todo esto, y justamente después, ya dentro de los babilonios, también nos encontramos aquí con aproximadamente el año 586, ¿verdad?, que antes de Cristo viene la cautividad, o vamos a poner a este lado, la cautividad. Y estamos hablando de un periodo de 400 años que había durado la nación de Judá. Esto es Israel, el norte, y esto es Judá. En el tiempo de Babilonia habían sido ellos llevados, recuerden, en una cautividad de 70 años aproximadamente, y estamos hablando casi desde el año 606 hasta el año 586, donde se consumó la cautividad y ellos fueron a Babilonia, entraron allá. De repente ellos ya terminaron su cautividad y estaban por salir, y entonces aquí viene la figura, más o menos el 531, viene la figura de Ciro. Y Ciro es uno de aquellos que decide la construcción del templo en su lugar, y que el pueblo pueda ir retornando a su tierra. No, es muy importante la figura de Ciro, porque avala la construcción del templo, ¿no?, que seguramente estaba destruido, arruinado, y ellos, como pueden, ¿no?, lo hacen, ponen los cimientos y precariamente lo construyen. Al mando, ya hemos dicho, de Josué, Zorobabel, y viene la figura de Esdras en la parte de la ley, Nehemías reconstruyendo la muralla. Nehemías prácticamente estaría el año 444 más o menos acá, Nehemías. Y estamos hablando de que este personaje, antes de Cristo, reconstruye la muralla de Jerusalén. Y esta fecha es muy importante, porque el 444-445 es la salida de la orden que dio Artajerjes para la construcción del muro, y sería el principio o el pie para entender la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque a partir de esta fecha corre el tiempo de las semanas de Daniel.
Entonces, en su momento lo vamos a estar viendo, pero noten que esa fecha es muy, muy importante. Bueno, después de que ya el pueblo comienza a retornar y está ya en Jerusalén, entonces a partir de esa fecha se entra a un periodo intertestamentario prácticamente de 400 años. Todo el régimen de los griegos estaría el periodo intertestamentario hasta los principios de Roma. En este periodo, Dios calla, Dios no habla, hay un silencio, hay un vacío en el cual, de algún modo, no hay palabra de Dios en este sentido. Pero podríamos decir que es lo que pasa en este sentido intertestamentario, y tal vez es bueno que ahora entremos ya de lleno a esta parte del periodo intertestamentario, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en realidad en este periodo se comprende a la nación de Israel como una nación sufriente. Comienza a sufrir los embates a manos de los seleucidas. Los seleucidas son aquellos en ese tiempo gobernantes que llegaron al poder después que murió Alejandro Magno. Recuerden ustedes que Alejandro Magno había conquistado prácticamente en un momento, de una manera impresionante, a una velocidad increíble, había conquistado a los persas, ¿no? Había levantado Grecia, ¿no? Había helenizado a los pueblos con la cultura griega, inclusive el lenguaje griego había impuesto sobre todos, y de repente cuando ya no tenía con quién pelear, Alejandro Magno a los 30 años aproximadamente, bueno, descansa. Y dice que en una de sus celebraciones que él está haciendo es asesinado. Y cuando muere, entonces ¿qué hacen con el imperio? El imperio era grande, tenía él 4 generales. Estos 4 generales terminan dividiéndose todo el imperio. Y ahí vemos a los generales Ptolomeo, Seleuco, Casandro, Lisímaco. Entonces Ptolomeo toma las partes de Egipto, Seleuco toma las partes de Siria, de repente Casandro toma Grecia, Lisímaco toma Asia Menor. Bueno, todos tranquilos, todos en paz, pero el problema era Israel, Palestina. Entonces, como Palestina está en medio de Egipto y de Siria, allá al centro está Palestina, y como era importante como un puerto marítimo para entrar al mar, entonces fue disputada por los Ptolomeos. Al principio fue de jurisdicción de los Ptolomeos, de África, de Egipto, más bien dicho, de todo el sector bajo en realidad. Pero de repente los sirios comienzan a pugnar por esta nación, y después de luchas y batallas, los sirios terminan ganando y adjudicándose la nación de los judíos de Jerusalén, de este lugar, dentro de su hegemonía territorial. Entonces, los judíos, a merced ya de los seleucos, comienzan a tener un tal sufrimiento a manos de este hombre llamado Antíoco Epífanes, que es uno de los que se levantó como emperadores. De repente, uno que comenzó a ultrajar a Israel, comenzó a matar a Israel, comenzó a profanar su templo, ofreciendo cerdos en el lugar donde se ofrecían sacrificios. Dice que este hombre aproximadamente en 3 días mató 40,000 judíos. A muchos de los otros esclavizaron. Dice que sacó los utensilios de toda la casa del Señor, rompió los libros de la ley, dice, y de repente puso en el lugar santísimo la estatua de Zeus, el dios Júpiter en ese tiempo. De repente comenzó a hacer de las suyas este hombre Antíoco Epífanes. De repente dice alguna historia que Antíoco Epífanes, desde
muy niño, fue criado fuera de Siria. De repente dice que para el tiempo cuando tenían que disputarse, de repente viene digamos, comandar sus ejércitos, a liderarlos, y comienza a tener ataques feroces contra los judíos en ese tiempo. Porque los judíos, en cierta manera, no querían subordinarse, no querían pagar impuestos, tampoco querían honrar la figura del rey, entonces conservaban sus costumbres. Fue lo que más encolerizó a Antíoco Epífanes, y entonces se da de algo personal y comienza a derribar a esta nación. Todos prácticamente quedaron sojuzgados. De repente ahí comienza a venir la figura de la resistencia del sacerdote Matatías, que vivía no en la ciudad sino en los alrededores, y entonces se levanta, y él tenía 5 hijos. Dice que esta familia se ha rehusado a adorar todo lo que se había propuesto Antíoco Epífanes como aquel que no solo pedía adoración, sino también adoración a todos los ídolos que había puesto alrededor. Según la tradición de Israel, de los judíos, Antíoco Epífanes es el primer cumplimiento del anticristo, y todo lo que Daniel profetizó del anticristo prácticamente concuasan en la persona de Antíoco Epífanes, en su primer cumplimiento. Y es lo mismo que hará el anticristo en el tiempo del fin, prácticamente. Entonces hay que observar más detalles. Pueden ustedes leer la vida de Antíoco Epífanes, de qué manera este hombre había desarrollado un odio hacia el pueblo judío, al pueblo de Israel. Antíoco Epífanes, en realidad, después de que estaba haciendo todos esos desmanes con la nación de Israel, se levanta un hombre llamado Judas Macabeo. Era hijo justamente del sacerdote Matatías, y este comienza a organizar una resistencia contra todos los ademanes que estaba haciendo Antíoco Epífanes. Y entonces comienza a luchar y a pelear, y duran años estas batallas, y en muchas de ellas tiene victoria, de tal manera que victoria tras victoria llegan un día a lograr purificar el templo en su totalidad, y lo celebran grandemente. Y ya después Antíoco Epífanes más después de un momento morirá, ¿no? Y ahí se terminará su persecución. Todo esto que se habla de las batallas de los macabeos contra Antíoco Epífanes, exclusivamente en toda su historia están en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, ¿no? En algunas Biblias. Y por ejemplo, tengo aquí algunos versículos. En el libro de Primera Macabeos encuentro yo algunos versículos, como por ejemplo 1:1 dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, y habla toda la historia del levantamiento de Alejandro. En el versículo 10 dice: de esa raíz salió un retoño, un malvado, Antíoco Epífanes, quien era rey, dice, y había estado, dice, como rehén en Roma, y empezó a reinar, dice, el año 130, ¿no? Por aquel tiempo, dice, aparecieron en Israel renegados, dice, que enseñaron a muchos diciendo: hagamos alianza con las naciones que nos desean, dice, para que desde donde sepamos de ellas han de venir muchas calamidades. Más allá encuentro versículos como en el capítulo 1, verso 41: y el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Así entró todo esto. En el capítulo 2 dice: por ese tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Eran sacerdotes descendientes de
Joirab y había nacido en Jerusalén, ¿no? Y ahí comienza la historia de la resistencia macabea. Entonces, Primera y Segunda Macabeo son libros históricos prácticamente que usted lo encuentra en algunas Biblias, especialmente en la Biblia Dios habla hoy, y podría entender más o menos a cabalidad lo que este periodo intertestamentario implica en cuanto a la resistencia de este sacerdote contra Antíoco Epífanes. Eso pasó en este periodo. Y de repente este periodo va a terminar ya en esos 400 años y vemos nosotros ya decayendo a Roma y levantándose, Grecia y levantándose Roma. Roma va a conquistar a través de sus legiones, ¿verdad? Toda la tierra. Proféticamente son el pueblo que de repente se va a levantar por medio del hierro y va a hacer desmanes contra sus enemigos. Van a ser gente mala, terrible, que se va a pugnar el poder, ¿no? La última batalla, por ejemplo, que libró Roma para poder hegemonizarse en el poder fue contra Catargo en las llamadas guerras púnicas. Que se dieron justamente en este periodo de tiempo entre la transición de Grecia y Roma. Habían tres grandes guerras que se movieron en ese tiempo y prácticamente son enfrentamientos bélicos, ¿no? El poder, la hegemonía del lugar. Catargo, por supuesto, representaba un punto estratégico también para el dominio marítimo, de la misma manera, pero después de muchas guerras, casi de 100 años de guerra aproximadamente, Roma termina derrotando a Catargo y se convierte en la civilización más poderosa de ese tiempo, con todo ese beneficio. Cuando ya entra Roma en el escenario, de repente nosotros encontramos que aproximadamente fue en el año 63 más o menos, ya antes del 58, que el general Pompeyo romano entra a Jerusalén y toma posesión de ella, ¿no? Venciendo a los seleucos, ¿no? Y de repente los hacen tributarios. Pasa algún tiempo y el año 58 más o menos comienza a de repente venir por aquí el primer César, ¿no? Que sería Julio César. Este Julio César era un político, era militar de paso, era romano, y este hombre pues comenzó a tener el poder a través de una alianza que hizo con otros dos senadores también, con Pompeyo el general también, y de repente ellos tuvieron prácticamente el poder de Roma. Él se consolidó como el primer César y de repente desarrolló todo su tiempo allá, haciendo alianzas con otras naciones. Ahí vemos, por ejemplo, haciendo alianzas con Egipto, ¿no? De donde tiene una relación con Cleopatra, por ejemplo, y en medio de esa distracción que él tenía es que comienzan a conspirar su muerte, ¿no? Y de ahí vemos al senador Cayo, al senador Bruto, ¿verdad? Conspirando y terminan matando a Julio César. De repente aparece un segundo César que sería Octavio, pero se le llamaba también a este César Augusto. Y fue en esta fecha para nosotros que de repente nace el Señor Jesucristo. En Lucas 2:1 ya entra el Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer ahora Lucas capítulo 2 versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Lucas capítulo 2 versículo 1. Aconteció, dice, en aquellos días
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces miren ustedes, ahí está comenzando a entrar ya el Nuevo Testamento con el nacimiento del Señor Jesucristo, que nació dentro de esta jurisdicción, y estamos hablando entre el 31 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Octavio tuvo ese tiempo de gobierno. Después de Octavio, de repente viene Tiberio César, ¿verdad? Y aquí vamos a poner Tiberio, del 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. Y en este reinado es que ya Juan el Bautista y el Señor Jesucristo desarrollan todo su ministerio, en el tiempo de Tiberio César. Después, claro, vendrá Calígula y la primera parte del libro de los Hechos. Bien, en todo caso, entremos a la línea del tiempo ahora, hablando sobre este asunto de los dos personajes más destacados hasta terminar esta dispensación, que sería Juan el Bautista y Jesucristo. Ahí terminaría esta dispensación. Hablando algo de Juan el Bautista, por ejemplo, ya dentro del Nuevo Testamento, tenemos que entender que Juan el Bautista y Jesús, los dos fueron primos. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 36 dice la palabra de Dios aquí: he aquí tu parienta Elizabeth, le dice, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. En otras palabras, Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses, y ambas como parientas de sangre, a pesar de que cada uno tenía una tribu diferente, ya que María era de la tribu de Leví y Elizabeth era de la tribu, Elizabeth era la tribu de Leví y María era la tribu de Judá. Entonces había una prohibición de que no podían casarse, por ejemplo, entre tribus. Pero para este tiempo ya todos estaban dispersos, y además la observación de ese principio únicamente fue por causa de la herencia desde el contexto del Antiguo Testamento. Entonces ellos se casaron, eran primas, por lo tanto Juan y Jesús también eran primos en ese sentido. El ministerio de Juan el Bautista en todo ese desarrollo, por ejemplo, tuvo una misión. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? En todo ese tiempo era preparar los corazones del pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Esa era su misión. Por esa razón había nacido. Esa era la manera en la que su mensaje se predicaba. El libro de Lucas también 1:17, si lo tienen ahí, dice más arriba: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, dice, los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la misión de Juan el Bautista, con el mensaje que Dios le había dado, quebrantar esos corazones endurecidos, que se habían apartado de Dios, que tal vez ya no había palabra de Dios, que habían pasado muchos años donde Dios había guardado silencio. Entonces tenía que, como un taladro, perforar esos corazones, y que estén listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo, la primera venida. El mensaje, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El libro de Lucas 3:8 lo presenta así. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. Y el mensaje de Juan era duro porque decía: arrepentíos, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y todo esto, por supuesto, era muy impactante en ese tiempo. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 5 dice: y salían de todas las provincias de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Toda la gente estaba impactada con el mensaje. Inclusive los fariseos venían para ser bautizados, los soldados romanos venían para ser bautizados, pero ellos querían bautizarse por el impacto que tenía Juan. Pero Juan les decía: ustedes primero tienen que hacer frutos de arrepentimiento si quieren bautizarse. Y ahí podemos rescatar un principio. El principio para nosotros es que el bautismo que se predica en el Nuevo Testamento, el bautismo que es el correcto en el Nuevo Testamento, sería prácticamente el bautismo de conciencia, cuando uno por voluntad decide arrepentirse y decide renunciar y dejar el pecado, y consciente de la gravedad del pecado, decide abandonarlo y consagrarse a Dios. Esa es la actitud que debe tener. Eso es lo que Juan decía. Eso se llama fruto de arrepentimiento. Y eso era lo que quería ver en aquellos que se iban a bautizar. O sea que el bautismo no es simplemente una elección ocasional, de repente de diversión, de repente yo me quiero bautizar cuando quiero y como quiero. No es así. Hay un procedimiento, y en la Biblia expresa cómo el bautismo tiene que tener su significación espiritual, ¿no? Que el creyente que va a bautizarse tiene que tener un principio en su vida de muerte y resurrección. Por eso el bautismo era por sumersión, ya que Juan el Bautista estaba en el Jordán para que la gente entre, se meta dentro y salga, porque eso significaba muerte a la carne y resurrección a vida nueva. Y esto invalida las creencias del bautismo por aspersión. Ese bautismo que lo hacen con gotas, que lo hacen de repente de niños, de bebés, no estaría correcto. Una vez alguien me preguntó: yo ya me bauticé de esa manera cuando era niño, mis padres me llevaron y me bautizaron. Y me dijo: ¿vale o no vale ese bautizo? Y yo les respondí como dice la palabra de Dios. Y yo le dije: bueno, para la palabra de Dios no vale, porque tú no encuentras un sustento bíblico para ese tipo de bautizo. Es una construcción doctrinal, dogmática, que se hizo después para facilitar tal vez la manera, dado que podría ser un dogma simbólico, pero nosotros no lo tomamos de esa manera. Si quieres pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios, y quieres ser salvo, tú tendrías que bautizarte como dice la palabra de Dios, le dije. Y me dijo: bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Debes bautizarte, porque tú no estás bautizado. Además, eras niño, eras bebé y no te acuerdas seguro de ello, ¿no? Y ahí uno podría decir: ¿un bebé de qué se va a arrepentir? ¿No? Imagínate ignorar estos principios que Juan el Bautista estaba poniendo en la mesa. Un bebé no tiene sentido, no sabe lo que está haciendo. Está inconsciente. Además, porque es niño, le pertenece el reino de los cielos. No tenemos que caer en esa mentira de que tiene que bautizarse para que sea salvo. No es cierto. Cuando un niño se muere, se va al reino de Dios, aun cuando no sea bautizado. Porque el pecado que nos lleva a la condenación se llama pecado por elección. Y el pecado por elección es cuando uno está consciente de pecar y decide pecar. Entonces, con esa decisión se le juzga. Y Dios va a juzgarles
no por los pecados que han cometido cuando eran niños, tal vez han roto cosas, han hablado una palabrota, tal vez se han portado mal. Los niños son inocentes, no saben lo que hacen. No se les puede juzgar porque no tienen pleno conocimiento. Sería Dios injusto al juzgar a los bebés desde sus pecados, desde que nacieron. Por eso la doctrina del bautismo se fundamenta en el pleno conocimiento de la gravedad del pecado. Y entonces las personas dicen: yo soy pecador. Esa es la parte. Cuando uno quiere bautizarse, tiene que entender de que es un pecador. Tiene que tener el redarguir del Espíritu Santo para saber que está en pecado y no va a entrar al reino de Dios. No importa cuán buenito sea. Una persona dijo: yo soy buenito y yo creo que me voy a ir al cielo. Yo conozco gente buena, mejor que los cristianos, yo creo que ellos se van a ir al cielo. Yo tuve que decirle lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno, que no hay justo ni aun uno. Todos han pecado, todos están separados de Dios. Eso dice la Biblia. Pero yo creo que no he pecado, dice. Hay personas que no tienen esa concepción. Una vez le dijimos a alguien: a ver, piensa, ¿alguna vez has mentido? Y dijo: sí. ¿Cómo se llama eso? Mentiroso. Entonces eres un mentiroso. ¿Alguna vez has mirado a una mujer para codiciarla? Se avergonzó un poco, pero dijo: sí, alguna vez. ¿Cómo se llama eso? En la Biblia le llama adulterio. Entonces eres un adúltero. ¿Alguna vez has tomado algo que no sea tuyo? O sea, 20, 10 centavos, un peso, no sé. ¿Has tomado algo que no sea tuyo? Sí, una vez. ¿Cómo se llama eso? Robo. Entonces eres un ladrón. Mira, eres un ladrón, un adúltero y un mentiroso. Dime si vas a entrar al reino de los cielos. Él dijo: realmente creo que no, dijo. Pero no te preocupes, le dije, porque así como tú eres, yo también lo soy. Y todo el mundo lo es. No hay una sola persona que no haya mentido, que haya cometido pecados. Todos lo hemos hecho. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados, porque Él en su cuerpo se ha llevado todos los pecados de la humanidad, y nosotros con esos pecados deberíamos ser condenados. Y de paso, cuando hemos crecido, hemos cometido muchos más. Pónganle un pecado por día, solo uno por día. La gente comete muchos por día. Al año ha pecado 365 veces. Multipliquen eso por 10 o 15 años que tiene un muchacho, o 18 años. Todos esos pecados los está llevando en su cuerpo. Camina con esos pecados, vive con esos pecados, le pesan esos pecados, por la vida caminando con esos pecados. Y esos pecados, tarde o temprano, deberían ser juzgados por Dios. Entonces aparece la figura de Jesús diciendo: yo te quiero perdonar tus pecados. He muerto en la cruz para llevar ese bulto en mi cuerpo, librarte de aquello. ¿Qué ser humano tendría que decir: no, Señor, yo rechazo lo que tú has hecho en la cruz y prefiero llevar mis pecados y un día estar delante de Dios y ser condenado por mis pecados? Eso sería muy tonto. Es como absolver a una persona que ha cometido un delito y el juez le dice: quedas absuelto, puedes irte a casa, y él diga: no, yo quiero pagar mis 15 años en la cárcel, sí o sí. ¿Se imagina? Es lo mismo cuando alguien rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador. Él vino para dar un mensaje, y todo eso que estaba viniendo, ya Juan el Bautista lo estaba preparando. Y estaba diciendo: deben preparar sus corazones, arrepentirse y entonces bautizarse.
Y luego viene la manera en que Juan el Bautista también comenzó a tener ciertos tipos de disciplina. Miren ustedes en Marcos 1:16, más allá, dice, o 1:6, perdón. Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Esto quiere decir que Juan el Bautista tenía una estricta disciplina en su modo de vestir y en su modo de comer. Recuerden ustedes que la disciplina es algo que uno termina haciendo para poder recibir de Dios la gracia y la unción de Dios. Él no estaba comiendo cosas que por ahí todo el mundo comía. Él se estaba sujetando a una disciplina que nutría su cuerpo, simplemente. Y a una forma de vestir tal vez diferente. En este tiempo tal vez podría significar eso como un voto de consagración que se había hecho para poder, digamos, tener la gracia de Dios. Y uno podrá decir, ¿acaso por eso puede venir la gracia de Dios? No es por la manera de comer o de vestir, es por la disciplina que él tenía. Hay personas muy disciplinadas en muchos aspectos de su vida, que solo por esa práctica Dios los va a usar grandemente. Es una significación. Es personal, por supuesto, no es doctrinal, es personal, pero representa la disciplina como algo que agradó su manera, su forma de ser. Entonces ahí vemos a Juan el Bautista haciendo la obra del Señor. Bueno, al final Juan el Bautista, después de que Jesucristo aparece, entonces mengua, es decir, muere. ¿Cómo muere? Decapitado. Ya Juan el Bautista está terminando su ministerio y Jesucristo un día entra en el escenario a hacerse bautizar. Pasa algún tiempo, los discípulos de Juan se van con Jesucristo. Y muchos le preguntan, ¿quién es el Mesías? A Juan el Bautista le decían, tú eres el Mesías, dinos. Y él decía, no, yo no soy el Mesías. Yo soy el que preparo el camino. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual ni siquiera yo soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego, les dijo. Cuando llegó Jesucristo, él menguó, se quedó sin discípulos. De paso, él predicaba contra la esposa de Herodes, porque en ese tiempo había tomado a su cuñada por mujer, y él denunciaba eso y le dice, no te corresponde, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y era tan fuerte su mensaje que el mismo rey Herodes temblaba. Pero por una especie de conspiración, que también ya era el tiempo para Juan, habían pedido su cabeza. Por una danza que hizo una muchacha, justamente hija de la mujer del rey, y el rey le dijo, ¿qué quieres por esa linda danza? ¿Qué es lo que te dé de mi reino? Y ella dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Como estaba ante sus invitados, no supo qué hacer, tuvo que ordenar que se mate a Juan el Bautista. Lo mataron y ahí terminó su ministerio. Y de algún modo, Juan el Bautista dijo antes de morir, bueno, cuando todavía estaba libre, dijo, es necesario que yo mengüe y él se levante. Porque estaba reconociendo, y cuando lo vio por primera vez dijo, este es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estaba ya en la cárcel dudó un poco, y todavía manda diciendo a sus discípulos, vayan por favor y vayan a ver si realmente es Jesús, o me habré equivocado, si es el Mesías, el Hijo de Dios. Y algunos discípulos que tenía van, lo encuentran a Jesucristo ya en su pleno ministerio y le dicen, nos está mandando Juan el Bautista para saber si tú eres el que ha de venir o esperamos a otro. Y Jesús, claro, no le dice, pues yo soy, vayan a decirles que yo soy. No se preocupe, que yo soy el que soy, digamos. Jesucristo simplemente le dijo, ¿saben? Vayan y hagan simplemente oír a Juan todo lo que ustedes están viendo.
los ciegos abren sus ojos, los enfermos son sanados, la gente está saliendo de su pecado. Simplemente díganle eso. Cuando van y le dicen eso, a las horas lo decapitan. O sea, él murió creyendo en medio de su duda, que es humana en realidad. Bien, finalmente el ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo tuvo momentos muy especiales, como por ejemplo su nacimiento. El año 4 o 5 después de Cristo nació en cuna humilde para demostrar esa característica, ese carácter de Jesús siervo, porque Jesús no solamente es el Mesías, también fue Jesús siervo, y como siervo vino a servir. Y eso es lo que Israel no entendía, porque Israel pensaba que su Mesías iba a venir con poder y gran gloria para librarlos de los romanos, cosa que no era así. Jesús tuvo un primer momento como siervo. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, ese es todo su ministerio. Desde el momento cuando decidió despojarse y venir a la tierra, fue una decisión personal. Dijo, vamos a ir a redimir al hombre. ¿Se imaginan? Dios mismo bajando para que el hombre sea salvo. Dios mismo bajando para redimir a la humanidad. Algo excepcional, tremendo, tremendo. Por esa razón de actitud de siervo es que Él es exaltado como Jesús el Mesías, Jesús Dios. En su segundo momento, su bautizo. Él se bautizó a los 30 años. Jesús prácticamente representaba la formalidad que se debe considerar, porque en realidad Él no debería bautizarse. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 15 dice: pero Jesús les respondió a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y estoy hablando de cuestiones de formalidad, porque cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, lo primero que le dijo fue: tú no necesitas ser bautizado. Volvemos otra vez al bautismo. Miren, la posición del bautismo. El bautismo era para poder arrepentirse, para poder entrar en la familia de Dios, para confesar públicamente su fe. El bautismo tenía ese principio, reconocer que yo soy pecador y necesito de Dios. Entonces Jesús no había pecado, verdaderamente no necesitaba bautizarse. Pero cuando escucha estas palabras, Jesús dice: tranquilo, deje que esto pase, que se cumpla, y Él dice que se haga toda justicia. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesucristo? Por legalidad, por formalidad, por legitimidad. Y creo que se debe considerar esto, porque la persona que quiera bautizarse necesita tomar el paso de obediencia. Es decir, yo me bautizo porque quiero ser legalmente cristiano, no quiero ser sin documentos, por decir. No quiero estar sin papeles, ¿no? Como cuando uno maneja un auto y no tiene papeles. Cualquier rato lo agarran y se lo llevan. Como cuando uno dice soy boliviano y no tiene carnet ni documentación, entonces puede que no sea cierto. Es lo mismo cuando una persona dice, bueno, yo no necesito bautizarme, y todavía sigue en la iglesia, viene, ya tiene años. Eso es pasable para una persona que está comenzando, pero no cuando alguien ya está a tiempo. El paso de obediencia es el bautismo, y el bautismo tiene su significación. Jesús dijo que se haga y se cumpla toda justicia.
A partir de su bautizo, él tiene 3 años y medio de ministerio. Después de un ayuno de 40 días, él sale a predicar el evangelio. Y el mensaje fue nuevamente arrepentimiento. Él decía como Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él decía: el reino de los cielos no está arriba en el cielo ni en cualquier otro lugar. El reino de los cielos está entre ustedes. Entonces el mensaje del Señor Jesucristo era que el reino de los cielos estaba entre nosotros y podíamos vivirlo y disfrutarlo. Ese mensaje el Señor lo llevó desde todo lugar, viajó a muchas partes. Se llamaba el mensaje de salvación. Y mucha gente escuchaba el mensaje y entonces le seguía. A esos seguidores se les llamó discípulos. Dentro de esos discípulos, el Señor se eligió a 12 apóstoles. Y ellos después llevaron adelante el mensaje de salvación después de su muerte. Bien, el mensaje del Señor, cuando estaba en la tierra, prácticamente Él nunca rechazó el título de Dios. ¿Por qué sé que Jesucristo es Dios en todo ese ministerio de 3 años y medio en la tierra? Primero, porque Él perdonaba pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. En segundo lugar, porque Él recibió adoración. La gente lo adoraba. Cualquiera rechazaba la adoración. Una vez se postraron ante Pablo y ante Bernabé. Dice que se postraron. Dije: estos son dioses, porque habían visto un milagro que hicieron. Y Pablo realmente se puso mal. Dijo: tranquilos, o sea, yo soy un hombre como ustedes, por favor no me adoren. No, pónganse de pie, no hagan eso con Dios, no con nosotros, solo somos servidores. Y empezaron a predicar el mensaje. Inclusive los ángeles, algunas veces Abraham adoraba a los ángeles, se postró sobre ellos. En Apocalipsis encontramos que también Juan, ¿verdad? El que escribió Apocalipsis, igual se postró para adorar a los ángeles. Los ángeles, hermanos, se pusieron mal. Dijeron: levántate, no nos adores, adora a Dios. Nosotros no somos dignos de adorar. Y el apóstol Pablo decía en Colosenses 2 que los ángeles no deben ser objeto de adoración. Cuando Jesús llegó, todo el mundo lo adoraba, se postraban. Él recibió la adoración. Solo Dios puede ser adorado. Es que Él era Dios. Y en tercer lugar, nunca negó que era el Mesías. A Juan el Bautista le dijeron: tú eres el Mesías. Juan el Bautista dijo: no soy el Mesías. El Mesías es uno que va a venir detrás de mí. Y cuando a Jesús lo vieron, le dijeron: eres el Mesías, tú lo has dicho. Poncio Pilato lo dijo, la gente lo decía. En un momento lo empezaron a adorar y decía: hosana al Rey de Israel, hosana al Hijo de David. Y recuerden que el Hijo de David es el Mesías prometido. La gente los reconoció. Finalmente, su muerte, pasión y su resurrección. Jesucristo fue crucificado. Primero traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Él prácticamente esa noche de la última Santa Cena dispuso su corazón a entregar a Cristo, porque ya todo el sacerdocio estaba buscando ocasión para matarlo, ya que de repente la gente estaba volcando su corazón a Jesucristo y cada día tenía más adeptos. Entonces los sacerdotes de ese tiempo, viendo esa situación, tenían celos y usaron el alegato de Judas. Y Judas dijo: el que yo voy a besar, ese es. Lo entregó al Señor. Y cuando esa noche el Señor es entregado, tiene que orar y morir primero en su corazón y decir: no quiero morir, pero hágase tu voluntad, no la mía. Jesús no murió en la cruz del Calvario, Jesús murió en el Getsemaní, cuando Él dispuso su corazón a buscar a Dios. Una vez que se consumó ese acto, sufrió mucho, porque Él fue golpeado, fue crucificado, estaba sufriendo prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
a las 3 de la tarde Él expía el Espíritu y dice una frase: consumado es, ¿no? Y ahí estaba diciendo, ahí terminó todo. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ese momento se consuma un acto tremendo, la salvación del hombre. En ese momento se expía el pecado de la humanidad. En ese momento el velo del templo, dice la Biblia, ¿se acuerdan, no sé, del tabernáculo? Habíamos estudiado el tabernáculo y había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces dice que se rompe, se rasga de arriba hacia abajo. Y ni siquiera fue que alguien lo rompió de abajo hacia arriba, ya que era alto, ¿no? Era una significación de que Dios mismo estaba rompiendo esa cortina. ¿Qué significaba eso? Que las personas desde ese momento pueden entrar al lugar santísimo sin necesidad ya de que haya un sacerdote que les pueda ministrar. Ellos pueden entrar porque también son sacerdotes delante del Señor y tienen el sacrificio de Cristo. Entonces ahí prácticamente termina esta quinta dispensación. ¿Sí? Miren qué largo, desde Moisés hasta la muerte del Señor Jesucristo, pasando por una cantidad de hechos tremendos, es que esta dispensación termina. A partir de mañana estaré entrando a la sexta dispensación, es decir, el periodo de la iglesia, y creo que estaríamos terminando con esa dispensación con la segunda venida de Cristo. Es la parte más tremenda, espero que no se la pierda, porque ese es el tiempo donde va a poder aprender lo que es las señales antes del fin y todo lo que implica el fin de los tiempos. Estaríamos entrando ya ahora a ese tiempo. Vamos a orar, por favor, ahí donde estás, si estás en tu casa, inclina tu rostro. Quiero terminar este tiempo con una oración después de este tiempo de estudio bíblico. Padre amado, Padre santo, vamos a dar gracias en este día. Señor, bendice a todas las vidas que nos están siguiendo a través del Facebook. Ayúdanos, Señor amado, a entender y a comprender el panorama general de la Biblia desde la creación, Señor, hasta los últimos tiempos. Sabemos que tú tienes un orden, Señor, programado, un orden establecido, Señor amado, y de qué manera a través de la línea del tiempo y del orden establecido podemos comprender, Dios Todopoderoso, cuál es tu voluntad, inclusive saber, Señor amado, en qué tiempo estamos, en los tiempos del fin, sabiendo, Señor amado, cuáles son las señales también. Dios maravilloso, te damos gracias que hemos llegado hasta aquí y te pedimos que puedas iluminar el corazón, el entendimiento de cada uno de los que nos escuchan y nos siguen. Gracias te damos, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano que nos escuchas. Estamos mañana otra vez en la noche. La paz del Señor. Un saludo cordial a todos aquellos que nos están siguiendo y siempre ven las predicaciones en las noches. Que Dios te bendiga mucho. Paz de Dios.